Hola, bienvenidos y gracias por conectarse a nuestro programa Sendero de Triunfo, un programa de FINEG en Colombia que seguramente va a transformar su vida y la vida de su familia. Soy María Eugenia Florián y hoy voy a ser su conductora. Quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Maggie. Maggie nos visita desde El Salvador. Te invito a que te presentes, Maggie. Gracias, María Eugenia. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Colombia. Mi nombre es Maggie de Cubillas, tal y como me presenta María Eugenia, vengo desde El Salvador. Pertenezco a FINEG El Salvador desde casi 19 años, 18 años y medio. Llevamos la cuenta, ¿verdad? Porque ese primer día que fuimos invitadas a esta organización realmente marcó un antes y un después. Me siento muy feliz de estar aquí en esta oportunidad con ustedes. Gracias, tan linda. Maggie, para nosotros también es un regalo que estés aquí en nuestro país compartiendo con nosotras hoy esto tan maravilloso de lo que vamos a hablar, porque a este programa invitamos personas de negocios que tienen su hogar, que tienen su vida y que vienen a compartir con nosotros ese secreto del éxito. Y entonces, para empezar a conocer ese secreto y que nos rinda un poco más el tiempo, te quiero preguntar desde el principio, ¿cómo fue tu niñez? ¿A qué familia llegaste? ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿La relación con tus padres? Cuéntanos, por favor. Bien, bueno, de manera breve, crecí en el oriente de El Salvador, en una ciudad muy hermosa que de hecho se conoció por mucho tiempo como el granero de la República. Mi papá es médico, mi mamá química farmacéutica, y tuve la oportunidad de nacer en una familia, en un hogar, en medio de una pareja que siempre procuraron darnos el mejor de los ejemplos. Por supuesto que no fue un hombre perfecto, mi mamá no lo es tampoco, pero siempre trataron de, con su vida, con su ejemplo, modelarnos el mejor de los caminos. Así que así fue mi familia, crecí en esa ciudad. En mi adolescencia, pues mis padres decidieron enviarnos a un internado, a mi hermana y a mí. Esa decisión realmente marcó un antes y un después en nuestra vida, no en positivo, sino que un poco en negativo, porque la soledad que se vivía en ese internado marcó mi corazón. No desconozco si marcó el corazón de mi hermana, pero sí marcó mi corazón desde muy temprana edad, en mi pubertad y en mi adolescencia, y fue un sentimiento de soledad que me fue acompañando a lo largo de muchísimos años. ¿Qué más te puedo decir? Soy casada. Okay, sí. Tengo una hija de 24 años, abogada, un hombre maravilloso de 23 años, mi varón, ¿verdad? Que aún sigue estudiando en la universidad y está pronto por graduarse. Bueno, pero tengo una preguntita antes de llegar allá al matrimonio y todo esto, y es la siguiente. Cuando tú sales, que te envían tus padres al internado y nos hablas de esa soledad que sentiste, ¿eso cómo marca esa adultez tuya? No adultez, sino cuando jovencita. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo la marcó? ¿Qué hiciste? ¿Qué decisiones tomaste basada en eso que sentías allí? Bueno, por alguna razón a esa edad no me hacían preguntas muy profundas, definitivamente, simple y sencillamente vivía lo que estaba experimentando, ese sentimiento de soledad, era algo a lo que realmente no le daba mucho pensamiento. Ahora que soy una mujer adulta y veo para atrás en mi vida, puedo pues evaluar y reconocer que ese sentimiento de soledad fue un sentimiento que me acompañó a lo largo de muchísimos años. Siempre fui también muy exclusiva con las amistades, ¿verdad? No fui una jovencita de un gran grupo de amigas, ¿verdad? Siempre traté como de escoger las amistades con mucho cuidado. ¿Y qué te puedo decir? Tuve una infancia linda, una pubertad y una adolescencia en ese internado que realmente sí no me marcó muy positivamente. Yo conozco amigas y compañeras que les encantaba la experiencia del internado. En mi caso, quizás lo que más me marcó en esa época es que sentí que dejamos de ser familia con mis padres, porque la cotidianidad, esos momentos del diario vivir, como un buenos días en la mañana, un buenas noches en la noche, compartir un desayuno, un almuerzo, una cena,
eso se perdió por completo, ¿verdad? Porque estábamos en ese internado. Y sí tuve esa sensación que como que se puso en pausa esas experiencias familiares que son muy cotidianas para muchos. Sí. Para mi hermana y para mí de pronto se volvieron eventos que no eran comunes, ¿verdad? En nuestra vida. Como ir de visita a la casa de los padres. Como ir de visita a nuestra propia casa. Sí, visitábamos nuestra propia casa, así era. Claro. Sí, y entonces eso marca cuando tú creas tu propia familia. ¿Cómo continúa tu vida después de esto? ¿Tú te gradúas? Pues me gradúo, ¿verdad? Empiezo a estudiar una carrera preciosa, maravillosa, que es la medicina. Una carrera que da grandes satisfacciones, una carrera donde el profesional y los estudiantes tienen una oportunidad diaria de darse a los demás. Y yo creo que las personas que decidimos estudiar en el área de salud siempre somos como un poco idealistas, ¿verdad? Y aunque posiblemente no hemos interiorizado en profundidad que lo que queremos hacer es extendernos al mundo para transformar al mundo, escogemos ese tipo de carrera precisamente porque queremos poner nuestro granito de arena, y empecé a estudiar esa carrera hermosa, desafiante. Mi padre es médico, entonces definitivamente su vida fue un modelo para mí, para yo escoger esa carrera. Y bueno, empezaron a transcurrir los años como en las actividades comunes de una jovencita en universidad. Tuve una educación muy tradicional, y aunque yo ya vivía sola en la capital de mi país junto con mi hermana, la de en medio, bueno, y de hecho la hermana chiquitita también ya se había unido con nosotros, siempre pues el buen ejemplo de mi papá hizo que nos mantuviéramos como alineadas en lo más posible y no nos desviáramos demasiado en lo que nuestros padres pues habían preparado para nosotras. En esos preparativos de su niñez, de los padres con ustedes, ¿les habló de Dios? ¿Les hablaban de Dios? ¿Ustedes vivían a Dios? Definitivamente no. Creo que quizás la carencia más grande que hubo en nuestro hogar fue la ausencia de Dios. Aunque mis papás siempre modelaron con principios y valores su vida y nos lo modelaron así, un padre que al día de hoy siempre lo recuerdo con una integridad, una honestidad impresionante, mi madre igual, pero Dios no estaba presente, nunca, ni siquiera en los momentos de desafíos ni de adversidad que algunas veces pudiésemos vivir. Recuerdo que hayamos acudido a Dios, o mis padres hayan acudido a Dios. Si lo hicieron de manera individual o personal lo desconozco, pero a título familiar nunca. Creo que de manera inconsciente ellos depositaron en el colegio, en ese internado, esa relación con Dios. Desafortunadamente en ese colegio, aunque era religioso, no logré yo establecer una relación con Dios, y lo conocía quizás teóricamente de una manera muy lejana. Ajá. Como no tenías a Dios en tu vida, pues sí lo conocías, lo habías oído nombrar de pronto, y de pronto lo nombrabas cuando estabas en problemas, como en esa soledad que sentías o algo, pero no lo conocías y no lo habías vivido. ¿Cómo eran esas decisiones y cómo era tu vida? ¿Sentías que algo te faltaba? Cuando uno está en la universidad y sobre todo estudiando una carrera tan absorbente como la medicina, queda muy poco tiempo para interiorizar, para reflexionar, ¿verdad? Fue quizás cuando ya empezó mi adultez y ya mis responsabilidades, ya como una mujer casada, cuando yo empecé a enfrentar, pues, ¿verdad? Situaciones que de alguna manera, sí, creo que volvemos a ver hacia arriba, pero aún yo no tenía ese encuentro personal con Dios en esa época de mi vida. Bueno, y después de todo esto, ¿cómo conociste al hombre que hoy es tu esposo? Bien, María Eugenia, yo siempre he querido pensar que fue una coincidencia de vida, que estaba ya sellada en los cielos, que él y yo nos conociéramos. En mi tercer año de carrera yo tenía unas horas libres y decidí inscribirme a clases de francés. Él también se le despertó esa inquietud, no sé ni cómo, ¿verdad? Que ya un joven de 26 años y una joven de 22 años tengan la inquietud de aprender específicamente esas clases. Ambos nos equivocamos, no nos dimos cuenta que nos habíamos inscrito a clases para niños. Los únicos adultos que estábamos en esa habitación era la maestra, mi esposo, el que ahora es mi esposo, y yo, ¿verdad? Así que así coincidimos, nos hicimos amigos.
luego esa amistad escaló a un noviazgo y bueno, finalmente pues nos casamos. Ajá. Sí. ¿Y ya te habías terminado o estabas en la mitad de la No, carrera? apenas estaba en mi tercer año de carrera, fue realmente un tiempo desafiante, sumamente retador. Creo que los dos tomamos el matrimonio con la mejor de las intenciones. Creo que cuando uno empieza una familia, empieza con la mejor de las intenciones de querer sacar adelante eso, pero realmente no teníamos las herramientas ni la madurez, creo yo, para sacar adelante nuestro hogar. Creo que por algún motivo, aunque ambos habíamos crecido en familias hermosas, no sé cómo nos habíamos desenfocado que lo importante es la familia. Y él perseguía sus sueños empresariales y yo perseguía mis sueños profesionales en esos primeros años de matrimonio. Sí. Nacieron en esos primeros años de matrimonio nuestros dos hijos. Yo me convertí en una estudiante de medicina atípica porque allá en mi cuarto, quinto año, yo ya era una mamá de dos, ¿verdad? Estaba casada, tenía un esposo. Creo que tenía otra compañerita o dos más que también estábamos en la misma condición, pero no es el común denominador en la medicina. Usualmente las mujeres en la medicina o se casan muy mayores o definitivamente no se casan. Sí. Y yo estaba rompiendo la regla, fueron tiempos realmente duros, ¿verdad? Estar embarazada en ese ambiente, sacarla el trabajo en ese ambiente, ¿verdad? Tener niños chiquititos en ese ambiente no fue fácil. Y realmente fueron años que ahora que veo para atrás y que reflexiono y evalúo en realidad, nos desenfocamos profundamente persiguiendo nuestros sueños individuales. No es malo perseguir los sueños individuales de ninguna manera, pero sí debemos de buscar un equilibrio entre el sueño individual y el proyecto de vida que estamos sacando adelante, como es la familia. Entonces tú lograste hacer una familia, lograste graduarte. Tu esposo sigue ascendiendo en los negocios con su empresa, sigue siendo un hombre exitoso en su empresa. ¿Tú sentías que eras feliz en el matrimonio hasta ese momento? Mira, en ese momento las ocupaciones, he aprendido que las ocupaciones tienen una característica y es que nos desenfocan tanto, incluso llegan a convertirse en un anestesiador de nuestras emociones, que aún viviendo grandes adversidades, incluso crisis, las ocupaciones son como un catalizador y nos desenfoca y no enfrentamos nuestra realidad. Considero que en ese tiempo las ocupaciones de mi esposo y mis propias ocupaciones desviaban nuestra atención de lo verdaderamente importante. Creo yo, para ser sumamente honesta con la historia de nuestra vida, creo yo que para entonces ya había signos, evidencias que nuestra relación no estaba bien, pero por las ocupaciones no nos dábamos cuenta. Sin embargo, en esa época, pues vivimos una situación difícil para mí, sobre todo para mí, porque como médico y como mamá, ¿verdad? Recibimos una noticia que mi hijito de 2 años y medio tenía un tumor en el pulmón. El diagnóstico lo recibimos justamente un mes antes de graduarme como médico y yo tenía agendado que el día más feliz de mi vida iba a ser el día de mi graduación. Eso pensaba yo. Yo creo que quienes nos están escuchando tienen sueños, tienen anhelos y pensamos que cuando logre tal cosa, cuando tenga tal cosa, voy a ser la mujer o el hombre más feliz. Y mi día agendado para completar, para recibir esa felicidad tan anhelada, pensé yo que iba a ser el día de mi graduación, pero yo puedo recordar estar en ese acto de graduación donde veía a todos mis compañeros felices, a sus familiares, a sus padres felices, y no había felicidad, porque nosotros semanas atrás habíamos recibido ese diagnóstico de enfermedad de nuestro hijo y el horizonte que podíamos ver por delante con esta enfermedad era oscuro. Entonces, realmente pues fue difícil enfrentar como médico el diagnóstico de nuestro hijo porque sabía yo cuáles eran las estadísticas, los pronósticos, las posibles complicaciones, las posibles secuelas, y enfrentar esa realidad y no tener un ancla. En ese momento era como un barco en un puerto y había una tempestad y no tenía un ancla para mantenerme firme. ¿Y en quién te apoyaste entonces? Mira, ¿en qué te apoyaste? Las mujeres, yo creo que el ser humano en realidad tiene esa capacidad inherente que cuando fuimos creados nos fue dado para sobreponernos a situaciones difíciles, ¿verdad? Una fuerza interior. Y yo creo que en ese momento, pues,
Fue esa fuerza interior inherente ya innata en el ser humano que nos impulsa a salir adelante, a vencer las situaciones. Sin embargo, no fue fácil. No fue fácil porque aunque salimos adelante de esa situación, el temor estaba presente. Y el temor es un caldo de cultivo para muchas situaciones más. Doy gracias porque nuestro hijo fue operado, el tumor fue removido casi en su totalidad. Hubo un porcentaje que no se pudo remover, ¿verdad? Porque el tumor descansaba sobre la aorta, pero el tumor era benigno al final, ¿verdad? Entonces, mi hijo se recuperó, pero esa crisis de salud sacó a luz una crisis profunda. Y esa crisis fue la crisis que teníamos Miguel y yo como pareja, mi esposo y yo como pareja. Y yo ahora doy gracias a Dios incluso a las crisis que vienen a nuestra vida, porque aún esas crisis que nosotros podemos verlas como negativas, traen riqueza si nosotros las afrontamos con la actitud correcta, con el corazón correcto, con el espíritu correcto. Muchas veces cuando entramos en esas crisis con nuestros esposos o con nuestros hijos, nos cargamos de culpa o le echamos la culpa a nuestro esposo, le decimos egoísta, nos volvemos mártires y nos desenfocamos de las cosas verdaderamente importantes. Vamos persiguiendo el dinero, un buen trabajo y nos desenfocamos de las cosas realmente importantes. ¿Por qué te pregunto quién te ayudó, en quién te apoyaste? Porque ahí es cuando Dios empieza a hacer su trabajo en la familia, en ti misma, en tu esposo. Dios empezaba a, realmente cuando veo para atrás me doy cuenta que Dios siempre estuvo presente, siempre. Fui yo quien no lo reconocía, quien no lo veía. Desafortunadamente en esa época de mi vida, para mí Dios era un Dios bombero, un Dios 911, un Dios apagafuegos. Y por supuesto que busqué a Dios en ese momento de dolor, pero con vergüenza debo de admitirlo, aún en medio de esa crisis de salud de uno de mis amores más grandes, que es mi hijo, busqué a Dios como un Dios bombero. Cuando regresamos a nuestro país ya con nuestro niño sano, mi esposo me dijo dos frases que fueron como el detonante de lo que iba a acontecer en nuestra vida. Fue muy honesto y me dijo, Maggie, tú no eres la esposa que yo soñé para mí, ni eres la madre que yo soñé para mis hijos. Entonces realmente fue una frase muy dura. Esa frase se continuó con un ultimátum donde él me pedía que realmente me dedicara a ser mamá y esposa a tiempo completo y que abandonara mi carrera. Y si yo decidía continuar con mis sueños profesionales, adelante, que él no me detenía, que tenía autopista libre para avanzar, pero que cuando mis logros, cuando yo lograra todo lo que quería proponerme con una maestría, con una especialidad, y yo regresara a casa, ellos simple y sencillamente no iban a estarme esperando. Y eso realmente me sacudió. Fue una experiencia que me hizo recordar mi infancia, mi pubertad, mi adolescencia, con ese sentimiento de soledad y esa ausencia de padres, ¿verdad? Porque primero por el internado y luego por sus propias ocupaciones, yo no quería eso para mis hijos. Tú acabas de decir una palabra clave, culpabilidad. Y realmente la culpabilidad invadió mi corazón. Mi hijo había empezado a enfermar desde los 7 meses y fue diagnosticado hasta los 2 años y medio, quizás 2 años, 3 meses aproximadamente. Y durante todo ese tiempo cuidé los hijos enfermos de otras mamás en ese hospital. Como médico, cuidé y atendí a otros niños enfermos de otras madres, pero mi propio niño no lo cuidé. Y esa culpabilidad también fue como un combustible que me impulsó a tomar la decisión de quedarme en casa siendo mamá y esposa a tiempo completo. Y fíjate que ahora estoy convencida que fue una decisión acertada, una decisión sabia, pero que desafortunadamente no me acompañé de la actitud correcta. Y el ser humano tiene esa capacidad de tomar decisiones sabias y decisiones correctas y decisiones oportunas, pero boicoteamos esa decisión cuando en el tiempo nosotros no acompañamos a esa decisión de la actitud correcta. En mi caso, yo me convertí en un basurero y quiero explicarles un poco qué significa ser un basurero. Me llené de sentimientos tóxicos, de sentimientos negativos. Primero que nada me llené de amargura, ¿verdad? Una frustración total por no poder desempeñarme, desarrollarme como profesional.
sentía que me habían cortado mis alas, que me habían metido en una jaula, ¿verdad? Y que estaba prisionera en esa jaula, que el carcelero de esas jaulas tenía un nombre, se llamaba Miguel Ángel y era mi esposo. Y empecé a verlo a él como un hombre machista, como un hombre muy egoísta, un hombre que solo pensaba en sus propios sueños, en sus propias necesidades, que no tenía empatía hacia mis propios sueños y necesidades. Realmente ahora entiendo el poder del pensamiento. Depende de nuestros pensamientos, así va a permanecer nuestra alma. O va a ser un alma sana o va a ser un alma enferma. Me gobernaron esos pensamientos tan tóxicos, tan negativos, ¿verdad? Amargura, tristeza, frustración, disgusto. El enojo fue evolucionando a convertirse en rabia, en ira, ¿verdad? La frustración se fue convirtiendo en una tristeza profunda y finalmente caí en una depresión oscura. Pero yo te hago una pregunta porque yo creo que muchas mujeres y casadas que están viendo este programa se preguntarán y estarán reaccionando como cómo se le ocurre dejar su sueño porque el hombre no fue el que lo dejó y empiezan a sentir esa rabia que sí, tú en su momento sí, debiste sentir. Entonces, esto que uno siente de sentir a este hombre al lado egoísta y que piensa solo en él y que cómo me pone en esa situación y tú lograste tomar esa decisión. Sí. Quiero que a ellas les quede muy claro cuál fue esa razón exacta para que tú hubieras dejado la medicina ya estando graduada. ¿Por qué lo dejaste? Por la familia. Sí. Por la familia. Sí. Vamos a... Sabes, nosotros al ser humano se le entrega tesoros maravillosos. Y uno de los tesoros maravillosos que se nos es entregado es precisamente la familia. Desafortunadamente, quizás desde hace muchas décadas, entramos en un corre-corre, persiguiendo prestigio, persiguiendo riquezas, persiguiendo un nombre, persiguiendo satisfacciones personales, que no está malo, no es malo todo eso. El problema es que no lo hacemos con equilibrio. Y desafortunadamente, la familia nunca, los últimos décadas, ¿verdad? Creo yo que no le hemos dado la prioridad, el valor que realmente merece. Y si la familia se le hubiese dado esa prioridad, si hubiésemos descubierto que es un tesoro y como un tesoro hay que cuidarlo, hay que protegerlo, quizás posiblemente hoy estuviésemos viviendo otro tipo de sociedad. Entonces, entendí que lo más importante eran mis hijos y mi familia. Qué bonito. Lo comprendí de alguna manera. Entendí que no quería que mis hijos crecieran con padres ausentes, persiguiendo éxitos profesionales, con el propósito, por supuesto, de darles lo mejor a ellos, pero a veces por darles lo mejor a ellos a nivel social, por darles a ellos lo mejor a nivel material, olvidamos lo verdaderamente esencial. Darles el afecto, darles el amor, darles el tiempo. Pero desafortunadamente caí en esa espiral tan profunda de la depresión. Después de esta depresión que te da, y hoy te veo aquí sentada tranquila, feliz, exitosa, quiero que nos digas cuál es el secreto de ese éxito. Mira, ¿cómo llegaste tú a esta organización? ¿Quién te invitó? Viví 4 años prisionera de la depresión y de los medicamentos y un día al mediodía, sentada en mi escritorio en la empresa, recibí la llamada que transformó mi vida. Una llamada casual. Bueno, yo creo que ahora los mensajes los escribimos por WhatsApp, pero antes, en aquella época, todavía nos hacíamos llamadas. Y esa llamada, invitándome a las damas de fraternidad del Salvador, realmente cambió por completo mi vida. Esa tarde yo asistí a ese evento sin saber realmente a lo que iba a asistir. Me impactó lo que encontré. Me encontré con mujeres radiantes y eso es impresionante. Para una mujer deprimida, para una mujer con oscuridad en su alma, con frustraciones, con tristezas, con desánimos, con negativismo, con frustraciones, con amargura, de repente llegar a un lugar y encontrarse con mujeres radiantes, con mujeres con sonrisas de oreja a oreja, con que sus miradas le brillaban, que tenían pláticas hermosas entre ellas, eso me impactó. ¿Qué crees que sucedió allí? Creo que en ese momento fue como muchos paradigmas empezaron como a caerse por completo.
creo que también el ver que habían mujeres viviendo felicidad me llevó a anhelarlo sin yo darme cuenta. Escuché una historia de vida ese día, de la cual no me pude identificar de ninguna manera, pero ese día algo sobrenatural sucedió en mí. Cuando todo el evento terminó, en mi vehículo, yo entregué mi corazón a Jesús. Ahí de verdad me derrumbé sobre ese timón llorando. Por primera vez me vi como lo que yo realmente era y sigo siendo, una mujer necesitada. Una mujer necesitada de un Dios que me ama, que escucha mi voz, que no me deja en visto, ¿verdad? Cuando platico con Él y que interviene en todas las áreas de mi vida. Fue una situación maravillosa ese momento porque fue muy significativo, marcó un antes y un después. Salí de ese lugar con esa convicción, con esa certeza que algo bueno venía a mi vida. No sabía qué, no sabía cuándo, no sabía cómo, pero cuando yo arranqué ese vehículo y salí de ese parqueo, lo que más se albergaba en mi corazón es que algo bueno venía. En ese primer evento te presentaron a Jesús. En ese primer evento me presentaron a Jesús. Y eso era lo que tú sentías ahí en tu corazón. Eso era el vacío, la soledad. Lo empieza a no llenar. Se puede llenar con nada, ni con nadie, más que solo con Cristo. Y fue Cristo quien llenó todo ese vacío en mi corazón. Ese día empezó la reconstrucción de mi vida. Empezó esa promesa maravillosa que dice que Él hace nueva todas las cosas. Eso lo experimenté. De ser una mujer deprimida, empecé a ser una mujer con esperanza, porque tener la convicción de que algo bueno va a suceder, pongámosle nombre a esa convicción, eso es esperanza. Y solo la intervención de Dios en el corazón de un hombre y una mujer puede despertar esa convicción. Cuando llegué a mi casa después de ese evento, tomé la decisión, la segunda decisión más importante en mi vida. La primera fue ese mismo día, cuando le dije a Jesús, te necesito, aquí estoy, te quiero en mí, quiero ser tuya, no quiero vivir mi vida a mi manera. Habían vivido mi vida a mi manera por muchos años, yo ya no quería vivir mi vida a mi manera, le entregué el timón de mi vida a Dios. Y Cristo empezó a obrar inmediatamente. ¿Y por qué digo inmediatamente? Porque 25 minutos después, cuando yo llegué a mi casa, la segunda decisión más importante que tomé fue pedirle perdón a mi esposo. Miren, yo sé que aquí me escuchan mujeres que anhelan que sus parejas, sus hijos, sus suegras, que alguien que los ha lastimado y herido les pidan perdón. Y realmente hay un poder en el perdón, tanto como el perdón que se nos es pedido, pero también el perdón que nosotros pedimos. Y eso casi nunca lo pensamos. Casi que siempre queremos que vengan y nos pidan perdón. Pero cuando somos nosotras las que damos el paso, haya sucedido lo que haya sucedido, incluso hayamos sido nosotras las agraviadas, es como que se desentrampa algo que ha estado bloqueado. Y todo empezó a fluir a partir del perdón que le pedí a mi esposo y por supuesto a mis hijos, porque en medio de esa depresión los lastimé, los herí y fui una madre ausente emocionalmente para ellos. Sí. Pero hoy tu matrimonio, tu vida, tu familia es lo primero. Tienes una familia maravillosa, sana. Y ves a tu alrededor personas sanas, porque una familia sana es parte de una sociedad que empieza a ser sana. Y ese trabajo lo estás haciendo con Dios. ¿Cuál fue ese momento clave en el que tú sentiste, aquí está Dios, me lo encontré así de frente? ¿Cuándo fue? Pasaron muchos momentos claves. El primero es que empecé a leer la Biblia. Esa palabra de Dios se convirtió en una medicina para mi corazón. La depresión sanó. En la medida que yo cambié, mi entorno empezó a cambiar. Descubrí también el poder del cambio. A veces queremos que cambie el otro, pero en la medida que yo cambio, mi propio cambio influye en mi entorno y activa el cambio de los demás. Ese matrimonio empezó a restaurarse. Recuerdo, hay un evento que nunca puedo olvidar porque marcó un antes y un después en mi vida también. Y es una vez que acompañé a mi esposo a jugar el deporte que a él le encanta, su hobby, ¿verdad? Y de lejos empecé a admirarlo, empecé a admirar su cabello, sus arruguitas, su barbita, su pancita, y de pronto me paro en sus pantorrillas. Y parece una experiencia quizás demasiado sencilla, puede decir alguien de qué está hablando esta mujer, ¿verdad? De estarle viendo las arruguitas, la pancita. Pero en el momento que yo lo estaba admirando, yo vi a mi esposo, empecé a ver sus cualidades. Y es chistoso, pero me fijé en sus pantorrillas y yo dije, wow, qué hermosa la pantorrilla de mi esposo. Y esa voz interna me dijo, ay, ¿qué estás viendo esas pantorrillas?
Pero hay otra voz que me dijo, Maggie, porque yo te limpio la mirada. Ajá. Para que puedas valorar, para que puedas reconocer, para que puedas ver, para que puedas apreciar en su justo valor las cualidades de las personas que están enfrente de ti. Pero que por tu mirada sucia o las disminuyes o simple y sencillamente la anulas, ¿verdad? No las reconoces, no las miras, no las valoras. Y eso es fundamental en las relaciones, admirarnos los unos a los otros, valorarnos los unos a los otros. Y eso ocurre cuando nos enfocamos en Dios. Cuando nos enfocamos en Dios, podemos ver y disfrutar de las cosas bonitas de las personas. Y es que Dios transforma todo. Así es. Quiero decirte que yo no amaba o sentía que no amaba a mi esposo ya cuando yo llegué a Fraternidad. Pero cuando Cristo viene a tu vida, algo empieza a suceder. O sea, aquellos que no amabas empiezas a amarlos, aquellos a los que no les tenías paciencia les empiezas a tener paciencia, aquellos que no les otorgabas el perdón les empiezas a otorgar el perdón, porque empieza a transformarse esa mujer interior, ese hombre interior, empieza a ser sanado, empieza a ser liberado. Mira, ese matrimonio parecía no tener esperanza. Ajá. Yo he escuchado tantas veces mujeres que dicen, yo ya no lo amo, el amor se acabó, o él ya no me ama y ya no se acabó. Pero quiero decirles que aún esos matrimonios muertos tienen esperanzas en Cristo, porque yo lo viví, porque yo lo experimenté. Acabamos de cumplir 25 años de casados, no somos un matrimonio perfecto, pero a mí me gusta pensar que sí lo somos, porque aún sus imperfecciones son las imperfecciones perfectas. Para mí es lo que yo necesito y mis imperfecciones son las que él necesita para él. Quiero decirles que ha sido verdaderamente maravilloso. Aprendí una verdad grande, que yo puedo haber sido la mujer equivocada para Miguel, pero con Cristo en mí yo me convierto en la mujer correcta para él. Idónea, okay. Él pudo haber sido el hombre equivocado para mí, pero con Cristo en él se convierte en el hombre perfecto para mi vida. Entonces tú dirás ¿cuál es el secreto del éxito? El secreto es Cristo en ti y en mí. No sé cuáles son las circunstancias de las personas que nos pudiesen estar escuchando. No sé si ya muchos de ustedes han tirado la toalla y creen que ya no hay solución ni esperanza. Quiero decirte que Cristo es esperanza, que puede haber una nueva vida para ti si este día tú tomas la decisión más importante. Y la decisión más importante es que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a tu corazón porque decidiste creer en la obra de Cristo, que Él es Dios, que Él murió, que Él resucitó, y que con esa obra, si tú la crees y la abrazas con fe, es más que suficiente para darte una nueva vida. Entonces lo podemos invitar, si quieres, o te pedimos que tú nos digas esas palabras para invitar a Cristo a nuestro corazón y a nuestra vida. Por favor. Quiero decirte a ti que me escuchas en este momento, posiblemente estás en el vehículo, posiblemente estás en la intimidad de una oficina, de tu habitación, que este momento puede marcar un antes y un después, que trae cambios trascendentales en tu vida. He aprendido que la fórmula perfecta es arrepentimiento más fe. El ser humano tiene ese remordimiento a flor de piel, pero el remordimiento nunca nos lleva a nada. El arrepentimiento nos hace cambiar de dirección. Y antes de invitarte a hacer esta oración, yo quiero que tú escarbes un poquito en tu pasado o quizás en tu presente, y si hay algo de lo cual tú debas verdaderamente arrepentirte, has caminado a tu manera, has vivido tu vida a tu manera, has tomado decisiones que posiblemente te ha acarreado dolor profundo, ha acarreado dolor profundo a las personas que te han rodeado, quizás tu familia. Y esas obras que causan dolor, muy posiblemente hay pecado en esas acciones y esas decisiones. Y es muy poco lo que se habla sobre el arrepentimiento. Se habla mucho sobre la fe, sobre creer. Pero la fórmula perfecta para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador es arrepentimiento más fe. Así que si hay algo de lo que tú este día debes de arrepentirte, preséntaselo a Dios. Él te ama, Él te perdona. Él no tiene nada que reprocharte, pero Él desea escuchar de tu viva voz decirle perdóname. Quizás es un adulterio, quizás es una relación ilícita, no correcta, no sé qué es lo, quizás puede ser la mentira, el engaño, no sé qué es lo que tú pudieses estar viviendo en tu vida. Quizás pueda ser un aborto que te trae culpa e indignidad, pero cualquier cosa que tú hayas hecho y hayas ofendido a Dios, hoy está listo para ti el perdón.
Solo necesitas pedírselo a Él y al mismo tiempo repetir esta oración, a la cual te invito a que lo hagas creyéndolo con todo tu corazón. Y si puedes repetir después de mí, ahí donde tú te encuentras, sería verdaderamente maravilloso. Padre y buen Dios, Padre y buen Dios, en este momento te pido perdón. te pido perdón. He fallado, He fallado, he pecado contra he ti pecado contra y ti me arrepiento. y me arrepiento. Este día Este día yo reconozco a Jesucristo yo reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi Señor, como mi Rey como mi y Rey como mi y Salvador. como mi Salvador. Gracias por enviar al Espíritu Santo en Gracias mí. por enviar al Espíritu Santo en mí. Y este día Y este día abrazo con esperanza abrazo con esperanza todo lo que tienes para mí. todo lo que tienes para mí. Amén. Amén. Muchas gracias, tan lindo. Qué testimonio más lindo, Maggie. Cómo nos enriquece a todos aquí esto. Yo quiero decirles algo muy breve. Quiero como ponerlos en contexto. ¿Dónde es que están ustedes después de haber escuchado todas estas maravillas? Sendero de Triunfo es un programa que pertenece a una organización muy importante en el mundo. La FINEC tiene presencia en más de 90 países en este momento. Queremos, eso sí, llegar al 100% de las personas en el mundo. Maggie, que nos acompaña hoy, es la coordinadora nacional de las damas en Salvador. Por eso les decía al principio que es un regalo que estés aquí y darte las gracias por habernos regalado tiempo de tu familia, tiempo de tu hijo que llega a visitarlos. Ya está en casa. Ya está. Ya mañana entonces, lo miro. Exacto. Entonces, todo eso queremos agradecértelo, todas esas enseñanzas. Nosotros nos reunimos de manera presencial en sitios como restaurantes, salones de hoteles, donde nos sintamos cómodos para hablar de negocios, porque eso es un negocio. El mejor negocio es tener a Jesucristo en la vida. Jesucristo cambia vidas, así como lo hemos escuchado. Pone en nuestro corazón el perdón, el querer perdonar y arreglar nuestra vida, liberarnos de todas esas cadenas de rabia, del alcoholismo, de la pornografía, de todo lo que nos tenga atados. Entonces, nosotros nos reunimos de manera presencial, alrededor de unos ricos alimentos, a hablar de esto, a escuchar estos testimonios de cómo Dios ha impactado las vidas y las ha cambiado. Por eso les decía desde el principio, este programa y lo que va a suceder en el programa va a cambiar su vida y va a impactar y a cambiar la de su familia también. Si cambia una familia, empieza a cambiar la sociedad. Si cambia la sociedad de un país, va a cambiar el mundo y vamos a dejar de quejarnos de cómo poder vivir en esta situación. Cristo es el secreto para ese cambio. Entonces yo los invito a que ustedes al finalizar este programa, esta transmisión, van a encontrar un código QR y ustedes acceden a él y van a encontrar todos los sitios, horas y días donde van a haber eventos presenciales para que vayan a escuchar estos testimonios. Vayan, miren, dense una oportunidad. Esto es real, esto no es un juego. Yo conozco mucha gente que quisiera que estuviera compartiendo y viviendo esto mismo que yo vivo, esto que está viviendo Maggie el día de hoy, todas mis amigas y las personas que se han dicho sí a esta invitación que les hacemos. También van a aparecer unos teléfonos y un enlace de unas salas de Zoom donde hay alguien que les va a contestar. Ténganlo por seguro que si ustedes tienen algo aquí guardado, algo que los está, que sienten que los está destruyendo, háblenle a estas personas que en realidad están deseando poder ser luz en su vida. Nosotros somos personas, una organización sin ánimo de lucro, personas comunes y corrientes, que nos dedicamos a actividades de la cual vivimos, pero nos encanta servir, nos encanta dar. Es más, yo siempre he dicho también que es más rico abrir un regalo, entregar un regalo para que lo abran y ver la cara de quien lo abre, que abrirlo uno, que es muy rico también. Pero dar es muy rico y poder ayudar aún más rico, poder servir a Dios es lo mejor y aquí estamos para hacerlos. Entonces,
los invitamos a que ustedes también sientan lo que nosotros sentimos y empiecen a ser parte de la gente más feliz de la tierra, que es como nosotros nos llamamos, ¿no? Ese es nuestro De nuevo, lema. Maggie, muchas gracias. Gracias Qué a linda ti. por estar aquí. Y bueno, abrazos y para tu país también lo mejor. Muchas gracias, María Eugenia. Que sigan teniendo un resto de día feliz. Hasta luego. Gracias.